Es importante que conozcamos todas estas cositas para poder, aleluya, entender lo que vamos a leer. Así también tenemos que estar preparados en esto. Oremos. Padre, te doy gracias, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias por el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia de poder expresar tu palabra. Padre, te doy gracias, aleluya, por cada uno que nos están escuchando y nos están viendo, aleluya. Yo ahora te presento, aleluya, que ates todo pensamiento malsano, todo espíritu de competencia, todo espíritu de ignorancia, toda ave de rapiña que quiera venirle a robarle a este pueblo en este momento, a esta persona, a mi amigo y a mi amiga que me está escuchando en la radio. Te doy gracias, aleluya, por ellos, aleluya, y por mis hermanos y mis hermanas, aleluya. Padre, mira lo que vamos a llevar a este pueblo. Quizá hay una persona, aleluya, o alguien está pasando por una situación en el día de hoy. Te pido que tengan misericordia y déjale saber que le amas. Déjale saber que en tu naturaleza tú eres amor, aleluya, y tú nos defiendes, tú nos celas, tú nos cuidas, tú nos proteges, aleluya. Como Salmo 91 habla, pero que esa persona sepa también como Salmo 121 describe, aleluya, morando y también viendo y esperando en ti, aleluya. Yo pido todo esto, aleluya, y que todo lo que hablemos aquí lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Que tú uses mis cuerdas vocales. Lo pido así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar hablando sobre Romanos, pero es bien importante conocer por qué se escribe Romanos. Y es bien importante porque le digo que es tan importante, porque esta vez no fue que Pablo estaba en persona. Y aunque lo hemos dicho anteriormente, todo esto, hoy el capítulo 5, en estos versículos, se necesita saber dónde estaba Pablo para que tu persona que me está escuchando, para que tú veas que no es necesariamente estar el personaje al frente, sino una carta o un teléfono o una llamada. Puede hacer muchas cosas. Y mira lo que dice aquí. Algo bien importante, el título de este libro recibe el título de honor a sus destinatarios originales, los cristianos en Roma. Pablo, el autor de este libro, lo escribió especialmente para los creyentes no judíos de Roma. Preparaba el camino para una posible visita, recordándoles los elementos básicos de la salvación. También quería bosquejar para sus lectores una relación entre el judío y no judío en la iglesia primera. Pablo explica los beneficios de vivir en el poder del Espíritu Santo. Pablo ofrece la orientación práctica con respecto de vivir la fe cristiana. Y entonces tienes que ver aquí cuándo se escribió el libro de los Romanos. Tú tienes que ver que está en ese tiempo que cuando Pablo estaba trabajando, que viene poniéndolo ahí, tuvo un tiempito aquí, vamos a ponérselo de cuando Roma, porque hay algo bien importante, quiero dejarles saber que del 67 al 68 después de Cristo hay una sesión que pasó, pero se está escribiendo de 46 a 67 años después de Cristo. Eso viene siéndole, quitándole, vamos a ponerle menos 30, ya tú sabes, 37 años más o menos en esa época, aleluya. Pero es bien importante que tú conozcas los tiempos. ¿Por qué yo digo que hay que conocer los tiempos? Una de las cosas que vas a oír, que te vamos a traer hoy, necesitas saber de los tiempos, es debido a la expresión que se va a llevar. La expresión de palabra y la traducción. Hoy estamos usando la Reina Valera, pero cuando usted ve que a veces cambian las palabras y usted va a ver que dice, pero habla diferente. Y no es que eso, es el tiempo en que se escribió y por qué se escribió. Y es bien importante, vuelvo para atrás y digo que Pablo no estaba en Roma cuando escribió, andaba por Corintios recogiendo una ofrenda en esos tiempos, aleluya, cuando le escribe a los romanos. Y ya sabe que no le escribió a judíos, sino a cristianos no judíos. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el estudio de hoy va para toda persona, sea cristiano o no sea cristiano, como siempre dejamos identificar. Pero si nos identificamos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. No nos
nos identificamos con ninguna religión. Traemos lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la programación. Yo soy el que hablo contigo. A través de eso traemos la palabra de Dios. Y dice así. Por tanto, como en el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura de la que había de venir. Pero el don no se fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Es la que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino por la condenación a todos los hombres, de la misma manera los hombres de la justificación de vida. ¿Por qué? Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Iba a decir Pedro, esto es más instituto que clase, sí, es más o menos así, pero recuérdate que estamos hablando sobre el mundo espiritual y dejar de saber quién eres. Recuérdate que eres un hijo de Dios, eres victorioso, no le temas a la situación. El pecado sí está, pero el pecado se aplica al que conoce la ley. Al que no conoce la ley, pues no se aplica el pecado. Y en esto que está llegando, pero no significa que no somos pecadores. Sí, lamentablemente somos pecadores porque el hombre cayó y ese es un pecado que se hereda. Ahora, por ese pecado que se hereda, nosotros podemos ser aceptando al Señor Jesucristo como Salvador, liquidado, sacado, eliminado. Ya ese no va a contar contigo. Asimismo, tú llevarás esto a tus santos, a tu descendencia. La Biblia dice que entre un matrimonio santo, tus hijos son santos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es bien importante cuando está sucediendo, especialmente en el día de hoy. No corramos de Cristo. Bien importante, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú mismo no sabes. ¿Qué quiere decir? Que tú mismo va a haber algo que tú quizás no estás entendiendo y está sucediendo a tu lado y no lo comprendas. Pues es bien importante que tú sepas eso. Sabiendo ya esto, Jesucristo deja también saber que sean tus peticiones oídas, sean tus palabras oídas. Pide y se oirá. Toca y se os abrirá. Todas estas cosas que están viniendo a tu vida alrededor, aleluya, es necesario que Dios suceda, aunque Él lo sabe todo, pero que lo sepas de ti mismo. Y es bien importante. Vamos a empezar. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
Y no es que le estemos tirando la toalla a las personas, no. Acuérdate que solamente esto funciona para ti, tú que creíste en el Señor, tú que aceptaste al Señor, tú que tienes al Señor a tu lado. Juan dice, hijitos míos, ¿quién os acusará? ¿Quién te va a acusar? Primero recuerda que eres redimido y aceptaste al Señor. Aleluya, tus cosas viejas pasaron. Ahora todas son nuevas. Ahora llevando ese conocimiento, sabiendo que todas son nuevas, aleluya, empiezas de nuevo, sabiendo bajo el estudio lo que es pecado y qué va a hacer causar eso. Pero no le tengas miedo a las acusaciones satánicas, a las trampas diabólicas de la hueste de maldad, que van a querer acusarte, señalarte y, muchachos, van a inventar historias acerca de ti. Tienes que saber, no lo recibo así mismo. ¿Sabes qué? No lo vas a recibir. Ahora, yéndote aquí dice, cuando este hombre peca, Dan, el primer hombre, aleluya, peca, cae, esa gracia, y le da todo esto en bandeja de plata a Satanás, déjame decirte, hay un lazo en cual la ley está hablando, Pablo está dejándole saber, explicándolo. Recuérdate que es una explicación de una carta que da Pablo a los romanos, explicando lo que va a suceder. ¿De dónde viene el pecado? Por cuanto de esto nos tenemos que arrepentir, amigo que me escucha, amiga que me escucha, que no ha aceptado al Señor como Salvador. Esto es lo que sucede cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador. Tú pasas de ¿qué? De muerte a vida. Por cuanto recibiste a Jesucristo en tu corazón, estos pecados, estas cosas son borradas. ¿Sabía que a Jesucristo no le interesa tu pasado? A Él le interesa tu presente y tu futuro. Estas cosas se fueron ya, se fueron eliminadas. Entonces ahora tú vas a seguir hacia adelante. Cuando se está refiriendo y dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando tú no recibes a Jesucristo como Salvador, déjame decirte lo que sucede. La muerte espiritual tuya viene en donde tú tienes que escoger o el cielo o el infierno. O la eternidad, vamos a usar la palabra, la eternidad o la destrucción eterna. Una de las dos cosas vas a tener que decidir. Pedro, ¿de qué estamos hablando? Déjame decirte que tú contienes lo que se llama alma. Y esa alma va a ver a dónde va a pasar la eternidad. O la pasará en el lago de fuego, o la pasará, aleluya, en los reinos de los cielos. Yo te aconsejo el reino de los cielos. Igualmente, cuando Pablo ya está escribiendo a los romanos, se habla a la época presente. En este momento, cuando te estoy hablando a ti que no conoces al Señor, tienes que aceptar al Señor en esta época presente. Cuando llega ahí, te está dejando saber que hay un pecado desde el principio, que eso se originó, aleluya, dirá, yo soy muy bueno, yo comparto con mi vecino, ayudo a mi vecina, ayudo a aquel y ayudo a todo el mundo. Puedes ser el hombre más bueno del planeta Tierra, pero si no tienes al Señor en tu corazón o no lo has recibido en tu corazón y lo aceptaste como Salvador, déjame decirte que tu destino es el mismo de aquel matón que estaba en la esquina que no aceptó a Jesucristo. Usted tiene el mismo destino. Pedro, eso es injusto. No, Dios es justo y por cuanto en la justicia de Dios te dio una esperanza en cual se llama Jesucristo. Tú aceptando al Señor como tu Salvador, aleluya, cambia de muerte a vida. Y ahí está tu diferencia entre los demás. Viene a dejar ser criatura de Dios, porque todos somos criatura de Dios, a ser hijo de Dios, donde todos no somos hijos de Dios. Es bien importante que tenga ese conocimiento. Dice, versículo 13, pues antes de la ley había pecado y en el mundo, pero donde no hay pecado, aleluya, oigan esto, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura que ha de venir. Y esta es una cosa bien importante que usted entienda esto. Quizá usted tendrá una Biblia al lado, aleluya, y lo estará leyendo y dice, yo no entiendo esto. Vamos a dártelo otra vez, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero ¿por qué dice desde Adán hasta Moisés?
Y dice, y aún a los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que ha de venir. La figura que ha de venir en ese tiempo y ahora en este tiempo es Jesucristo. Bien importante que conozca esta manera. Ahora en el tiempo, cuando Jehová decide obtener un pueblo, recuérdate, eso no fue desde el principio, fue desde el tiempo de Abraham para acá. En el tiempo de Abraham, aleluya, Dios decide tener un pueblo. Y habla con Abraham y dice, deja tu parentela, o sea, de su familia y sigue. Si usted busca la historia de Abraham, usted va a decir, wow, ¿de dónde Dios escogió a estos pueblos, a estos judíos, a estos hebreos? Aleluya, usted va a ver ese conocimiento. Pablo se está refiriendo en ese tiempo a ellos porque le está hablando a esa época, a ese tiempo. Pero como yo te lo pongo en tu tiempo, yo te estoy hablando, si tú no aceptaste a Jesucristo como Salvador, déjame decirte, tenemos que aclararte por qué. Por ejemplo, este pueblo viene a decir que ahora, esa época de ese punto, desde Adán hasta ese punto, Dios no tenía un pueblo. Eran criaturas de Dios. Que Dios hizo en el Edén y fueron esparciéndose en la tierra según las consecuencias que sucedió en el planeta Tierra. Tenemos que tener ese conocimiento. Estoy tratando de llevarte esto bien básico para que lo pueda entender. ¿Ok? Pero desde esa época Dios decide tener un pueblo. Y ahí salió esto. Dice, de manera de la transgresión, pecaron de manera... de la manera de la transgresión de Adán, el cual figura que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y abandonaron muchos más a los que muchos da gracia el don de Dios, por gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Justificación ya tuviera de ser más o menos lo que es redimido a través de Jesucristo. Menciona que cuando este pecado que estaba llevando solamente una persona puede cambiarlo. Esta persona es Jesucristo. Todo esto es lo que sucedió en ese tiempo, dejando saber que los hombres pecaban, morían, aleluya. Era en esta época. Pero amigo que me escucha, amiga que me escucha, en esta época no es así. Era Pedro, ¿cómo no es así? Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador, déjame decirte que tu alma, cuando tu cuerpo muere, recuérdate que nacimos y morimos, nadie aquí es eterno, solamente es tu alma la que es eterna, que está enlazada a través de con tu espíritu, en cual, aleluya, tú aceptas al Señor como Salvador. Ángeles del cielo vienen y te recogen. ¿Sabías? Tú tienes un express, sí, tú tienes un delivery especial para ti. Tengan cuidado con esas personitas que hablan de una luz, de que es un túnel y estas cosas. Tengan cuidado de esas conversaciones. No los critico, tampoco los apoyo, pero sí te debo saber lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estas personas, aleluya, tú aceptas a Jesucristo como Salvador, tu nombre va escrito en un libro de vida. Y en el libro de la vida, fulano de tal aceptó al Señor en la fecha tal, en el lugar tal, en la iglesia tal o en la casa tal, en algún lado. Eso ya automáticamente tú lo aceptas, tú lo confiesas, tú usas tus cuerdas vocales, aleluya, activando tal declaración, aleluya, tu nombre. ¿Sabes qué es lo que sucede en el cielo? Hay fiesta por tu causa. ¿Y por cuánto hay fiesta? Aleluya. Un alma más llega al reino de los cielos. Aleluya. En cual te debo saber si hubo una situación, algún problema en tu vida. No permita que Satanás te engañe. Eres vencedor, eres victorioso, no derrotado. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, heredero de los reinos de los cielos, juntamente con Jesucristo. Para que usted vea todas estas promesas están con usted. Usted no es cualquier cosa. Usted es una pieza maestra que Dios hizo. Así no permite que alguien lo señale.
Cuando él te está hablando en el versículo 10, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuando vive para Dios, vivirás para siempre. Esa es la eternidad. En versículo 11, aleluya, vamos a ver cómo estamos bien, gloria a Dios. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso quiere usted decir cuando usted, amigo que me escucha, amiga que me escucha, usted recibe al Señor como Salvador. El pecado anterior es borrado. Estoy hablando, aleluya, de que tú tienes que pensar que hay tres cosas dentro de tu cuerpo. Del cuerpo corporal que está acá afuera. Está tu alma y está tu espíritu. Ellos son eternos, en cual tú tienes que, por ejemplo, el que está hablando contigo es mi alma, en cual tú tienes que tener ese conocimiento, saber que vas a nacer este cuerpo y va a morir este cuerpo, pero tu espíritu no va a morir, tu alma no va a morir hasta que tú no aceptes esto. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador, vivirás para siempre. Pero si tu alma no acepta a Jesucristo como Salvador, va a vivir hasta lo que llega el gran juicio. Pero ¿dónde pasará esa alma en ese tiempo? Usted tiene que tener ese conocimiento, por eso quiero llevarle esto bien simple. Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. No hay un medio, no hay una tumbita que te vas a quedar ahí esperando a tu juicio y nada está pasando. No, estudia Apocalipsis, muy bien, y estúdiate también lo que es Isaías y Ezequiel. Esas cosas son bien importantes cuando usted está viendo sobre lo que es el conocimiento de la palabra. Por eso te dejo saber, aleluya, cambia de muerte a vida, no vale la pena. Porque lo que usted está aquí en el planeta Tierra se llama temporario. Porque si te estoy hablando de una eternidad, significa eternidad, no infinita. Quiere decir que mucho tiempo. Entonces, el poco tiempo, si sabes sumar y restar, dice que la resta menciona esto, es temporal. Entonces nosotros estamos restando este temporal. No te dejes llevar por este poco tiempo. Acepta a Jesucristo como Salvador y vete a lo máximo, que es la eternidad. No tienes que pasar por todo esto. No tienes que pasar por ninguno de los procesos. No, solamente acepta a Jesucristo como Salvador. Tú cambias de muerte a vida. Y eso es bien importante que usted lo conozca. Dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo corporal, que es lo que yo le estoy hablando a usted, de modo de lo cual obedezcáis a sus consistencias, o sea, a la naturaleza de tu cuerpo. En la manera que tienes que entenderlo es esta, en cual tú tienes que tener conocimiento. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo, no yo, no tu pastor, no tu pastora, no los hermanitos, no las hermanitas, van a decir cómo tú vas a tener que vivir. El Espíritu Santo va a ir trabajando contigo hasta que llegue. Pero pues del mismo momento que tú confesaste a Jesucristo como Salvador, cambiaste de muerte a vida. Y eso es bien importante. Y dice, de modo lo que obedezcáis a su conciencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Y cómo es eso que vivo entre los muertos? Bueno, amigos y amigas que me escuchan, oigan esto bien, estos son tus hermanos en Cristo Jesús. Mira, Pedro, ¿cómo eso? Sí, Jesucristo mismo dijo, dejad los muertos, entierren a sus muertos. ¿Y qué quiere decir? Cuando tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, aleluya, ese es una persona muerta. Que el cuerpo no ha muerto en ese momento. Sí, su alma está muerta, su espíritu está muerta, no está activado. Y Pedro, ¿cómo eso que no está activado de estar muerto? Sí, solamente los que alcanzan vida eterna, los que alcanzan una seguridad, es lo que llega. Hay solamente un formato, aceptar a Jesucristo como Salvador. Respeto al judío, pero si el judío no acepta a Jesucristo como Salvador, también va la misma regla para ellos. Y así, no hay nada bonito ante la presencia de Dios. Todo aquel que acepta a Jesucristo, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, yo soy
la verdad y la vida. Nadie. Eso está diciendo que ni tú, ni yo, ni el árabe, ni el de Rusia, ni el de Sudamérica, ni el judío, ni el griego, ninguno de ellos vienen al Padre si no es por Jesucristo. Ninguno. Y ninguno es ninguno. Ahora, cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador, entonces tú vienes al Padre. Y juntamente cuando ese nombre esté escrito en el libro de la vida, tu vida cambió. Ya no eres una persona muerta, ningún zombie, ninguna persona está caminando. Vienes a ser un hijo de Dios. Eres eterno desde el mismo momento que aceptaste a Jesucristo. ¿Sabías eso tú? Dice Pedro, ¿dónde eso lo dice? Sí, la Biblia dice cuando yo acepto al Señor, cambio de muerte a vida. Y la vida y la eternidad que vas a estar. Estarás aquí en la tierra como estarás también en los cielos. Estarás vivos aquí como también estarás allá. Y más, entonces sucede cosas grandes a tu lado. Ángeles estarán al lado tuyo, aquí en la tierra como en el cielo. Estarás alabando a tu Dios aquí en la tierra como en el cielo. Estarás gozándote de la presencia de Dios. Eso es bien importante. Muchos ignoran tal cosas. Así mismo, dice, reine pues, vuelva otra vez al 12. Gloria a Dios, no sé por qué. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque él va a morir lo mismo que te estoy hablando hace ratito. Solamente es un tiempito que va a estar el resto del tiempo en la eternidad, que no tiene fin, es con Dios. Ahí es que tú tienes que ver esto. Y ahí va a pasar. Dice, de modo de lo que obedezcáis. No su conciencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? El cuerpo tiene, pues lamentablemente, cuando muchos aceptaban a Jesucristo, gloria a Dios los que aceptaron al Señor anoche, aleluya, la semana pasada, el mes pasado, gloria a Dios por eso. Pero hay una semillita puesta en este cuerpo que tenemos que sacar, que solamente, no el vecino, ni la vecina, ni el pastor, ni la pastora, ni nadie por ahí puede ayudar. Solamente el Espíritu Santo, que es el que limpia, puede bregar contigo. Por eso todo eso lo conoce Jesucristo. Todo eso lo conoce Dios. Tú sigue hacia adelante. Si algo sucedió, mira, límpiate la rodillita y sigue hacia adelante. Porque Juan dice, ¿quién os acusará? Mira, ni el mismo diablo te va a acusar. Dejemos la ignorancia, por favor. No saben interpretar bien el libro de Job para poder hablar de estas cosas. Dice, el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, este cuerpo, aunque sabe que se va a quedar aquí en la tierra, sabes que está vivo. Ante la presencia de Dios, tus huesos son santos. ¿Sabías tú eso? Tus huesos se respetan. En el mundo espiritual, en donde muchos no pueden jugar con el mundo espiritual, ¿sabías que hasta los satánicos, santeros, todo este tipo de religión respetan los huesos de un evangélico? De uno de los hijos de Dios, de los cristianos. Sí, hasta el cementerio se respetan tus huesos. ¿Sabías eso, Nelson? ¿Sí? Hasta ellos mismos, asegúrate que no haya un cristiano en esta esquina ni en aquella esquina. Para que usted vea cómo son sus huesos. Para que usted lleve eso. Bueno, me salió por salir eso, pero quizás las personas que saben lo que estoy hablando, ellos saben lo que le estoy diciendo. Y dice, Dios mismo vivos entre los muertos. O sea, tú eres vivo entre los muertos. No quiero decir el nombre de este país, pero si usted puede ir a este país, aleluya, en el Caribe, usted puede ver a estas personas que le llaman zombies. Y los ves ahí, eso no es zombie. No es que esté muerto caminando. Déjame explicarle. Un cuerpo que no tiene espíritu y alma no es cuerpo. Sí, pues usted va a una funeraria, una persona que se murió, cójale, pellízcalo a ver si se va a levantar. Un muchacho no siente nada, ni cosquillas siente. ¿Por qué? Porque su alma no está en ese cuerpo. Eso no le puedes llamar zombie. Si tu espíritu y su alma no está ahí, ya murió ese cuerpo. Ahora, ¿dónde estará esa alma y ese espíritu? ¿Ok? El espíritu regresa a Dios, que es lo Dios, y el alma, dice la Biblia, aquella alma que pecare, esa morirá. Por cuanto entonces tiene que usted organizar su alma y su espíritu, presentárselo a Dios
entonces usted va a seguir. Y usted está vivo entre medio de todos ellos. Y dice así, aleluya. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amén, me gusta el respaldo de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a controlar. Que si el vecino le acusa a usted, que si aquel fulano le acusa a aquel, que si el pastor, el copastor inventó una historia, tampoco lo puede acusar a usted ante la presencia de Dios. No se vuelva víctima, usted es un vencedor. No se vuelva que ahí está cobijado, no puedo ir a una iglesia por esto, no puedo acá, aquel no quiere. Miren, no, usted va por la presencia de Dios, no por el hombre. Cuando usted lleva ese conocimiento sabiendo que ellos no se pueden señorear de vosotros, ellos no te pueden acusar, ninguna hueste de igualdad te puede acusar, nadie de ellos te puede acusar. Ahí mismo sabe que solamente es Jesucristo. Él, cuando Pedro negó a Jesucristo, Jesucristo le cayó a palo. No. Cuando Jesucristo resucitó, fue donde Pedro le dijo, ¿por qué me negaste? Te lo dije que me ibas a negar. Te dije 3 veces me ibas a negar. ¿Por qué lo hiciste? Y sabiendo que yo te estaba viendo. Jesucristo le dijo eso. No. En ningún momento le dijo eso. Le dijo cosas aún mayores y poderosas. Le dijo, Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Mira, le preguntó si lo ama. Sí, Pedro le quedó en shock. Porque me regañaron. No, él le dijo, hijo de Simón, ¿me amas? Pedro le dijo, tú que todos los conoces, sabes que te amo. Oye, aquel es quien lo negó. Por eso tú no puedes señalar a otro. Dice, pues no estáis debajo de la ley, sino bajo la gracia. Están debajo de Jesucristo, el nuevo pacto que hay entre el hombre y Dios. Eso es lo que tú tienes que ver. Hay algo nuevo, generación nueva. La ley de ellos los juzgaba en ese tiempo. Los condenaba en ese tiempo. Jesucristo rompe la ley y llega a lo que es la gracia. Por cuanto el conocimiento de la gracia te dejo saber. Todo es posible para aquel el que cree. Todo es posible bajo el amor y la misericordia de Jesucristo. Te vuelvo a traer a Pedro. Pedro la sacó del filo cuando le contestó a ese señor. Cuando él le dijo, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, sabes que te amo. Te habló Pedro y dice, ay, que el Señor te bendiga.